Historia del Reino de Quito. Por Juan de Velasco. Adaptación digital, Marcelo Amores Palma. Segunda época del Reino de Quito. Conquistado por Karán Siri. La nación extranjera llamada Cara por su principal cabeza Karán, que se intitulaba Siri o Señor de Todos, fue siempre insubsistente hasta no establecerse en el Reino de Quito. El no haber permanecido en la primer provincia donde fabricó la ciudad de Cara, atribuyen algunos al temor de los gigantes que vivían entonces en las cercanías de Manta. He mostrado que este motivo es improbable, porque fue muy anterior, según hice mis cálculos en la historia natural, la época de los gigantes. Es más natural lo que otros presumen, esto es, que, hallando malsano aquel país, fueron subiendo hacia el norte en busca de otro que fuese más apto para la vida humana. En la provincia de Atacames hallaron pocas ventajas, porque, siendo todas las costas del mar húmedas, calientes y desprovistas de muchas cosas necesarias para vivir, deseaban y buscaban siempre más cómoda situación para su permanente establecimiento. El desemboque del gran río de Esmeraldas les abrió el camino para el campamento de sus deseos. Tomaron la práctica de navegarlo en sus balsas hasta muy arriba, y la natural producción, no menos que lo delicioso de las tierras más altas, hizo que cargase a ellas una gran parte de la nación, muy aumentada en el espacio como de 200 años que había peregrinado. Se dice que en ese tiempo tuvieron la sucesión de 8 o 10 régulos o siris. Lo cierto es que apoderados ya de toda la parte navegable del río, llegaron a las juntas del Silanchi, Tocachi, Blanco y Caoni, los cuales forman después de su unión el puerto llamado de Quito. Se hallaba situado aquel puerto tras la cordillera de Pichincha, sobre cuyo inmediato descenso tenía el rey Quito diversas poblaciones, que hoy se conocen con los nombres de Bolaniguas, Cocaniguas, Tambillo, Galea, Nanegal, Mindo y Nono. Se apoderaron de ellas fácilmente los caras, viendo cuán ineptos eran los habitadores de aquel país para defenderlo. Se informaron de ellos mismos sobre lo delicioso, rico y dilatado de todo el reino de Quito y entraron desde luego en el deseo de conquistarlo. Se conocían ellos muy inferiores en número, pero al mismo tiempo muy superiores en especies de armas, en arte y en industria. Unido por eso todo el cuerpo de su nación, dio principio a la conquista hacia el año de 980 de la era cristiana. Todo lo que se refiere de sus largas guerras y hechos particulares es incierto a excepción de haberse apoderado finalmente de todo el reino con la muerte de Quito, su último soberano, quien dejó como herencia su nombre a la nación extranjera y todos los dilatados países que se han conquistado después y se reconocen con el mismo nombre. Tomó desde luego mejor aspecto aquel bárbaro estado con el nuevo gobierno de Karán Siri y sus sucesores. Sobre la religión de estos, sobre sus leyes, artes y ciencias, tengo dicho ya todo lo que puede deducirse más creíble y más probable. Su religión idólatra era la adoración pura y sencilla del sol y de la luna, que observaban continuamente. En la ciudad capital de Quito le fabricaron un templo al sol, en la altura hoy llamada del Panecillo, con la puerta al oriente, guarnecida de 2 altas columnas que eran los observatorios de los solsticios, para la regulación del año solar que seguían. Pusieron 12 pilastras en contorno del templo, que eran otros tantos nómones, para señalar por su orden el primer día de cada mes. Fabricaron otro templo a la luna en la opuesta correspondiente altura, que hoy se conoce con el nombre de San Juan Evangelista. Sobre uno y otro volverá la ocasión de hablar más largamente. Su gobierno, aunque monárquico, era mezclado de aristocracia. La ley de sucesión, así en el reino como en los particulares estados o señoríos de él, solo era en los hijos, con entera exclusión de las hijas y a falta de hijos, en los sobrinos hijos de hermanas, pero nunca de hermanos. El hijo del Siri o de la hermana que debía suceder, nunca se presumía heredero, ni se podía llamar Siri, mientras no era declarado por tal en la junta de los señores del reino, y nunca lo declaraban, si no era apto para gobernar, pasando en ese caso a la elección de uno de los mismos señores. No acostumbraban enterrar sus muertos abriendo sepulturas en la tierra, como los quitus. Colocaban el cadáver a la superficie en lugar separado de las poblaciones y poniendo en contorno sus armas y alhajas de mayor estimación, hadan las fúnebres ceremonias. Concluidas estas, fabricaban alrededor una pared baja de piedras brutas, comenzando a colocarlas los más allegados al difunto.
Cubierto el recinto, con una especie de bóveda a manera de horno, cargaban encima tanta piedra y tierra que formaban una pequeña montaña llamada Tola, mayor o menor. Según la esfera de cada uno sobre ella concluían las demás ceremonias y llantos al mes y al año. Los asuntos de guerra y materias graves de Estado que resolvía el Siri, no podían ponerse en ejecución si no las aprobaba y confirmaba la Junta de los Señores, ni la Junta podía resolver cosa alguna grave sin aprobación del Siri. Usaban de una especie de escritura ms imperfecta que la de los quipos peruanos, se reducía a ciertos archivos o depósitos hechos de madera, de piedra o de barro, con diversas separaciones, en las cuales colocaban piedrecillas de distintos tamaños, colores y figuras angulares, porque eran excelentes lapidarios. Con las diversas combinaciones de ellas perpetuaban sus hechos y formaban sus cuentas de todo. En la arquitectura fueron poco avanzados y de mal gusto, siendo así que tuvieron el conocimiento y práctica de los arcos y bóvedas que se niega al común de las naciones indianas. En la lapidaria fueron eminentes y se suponen los inventores del secreto de labrar las piedras más duras, como son las esmeraldas, con haber tenido los minerales de ellas en sus primeros establecimientos de Cara y Atacames. Fueron diestros en hacer los tejidos de algodón y lana, pero mucho más en curtir las pieles, y sus vestidos hechos de aquellos tejidos y pieles curtidas eran de primera misma simple figura que usaban los peruanos. Acostumbraban el derecho de propiedad y se heredaban los bienes muebles y raíces. El Siri se casaba con una sola mujer y era libre a tener el número que quisiese de concubinas. Los grandes y señores, a más de la mujer propia, podían tener un corto número de concubinas y los particulares, que no podían tener concubina ninguna, eran libres a dejar por ligeras causas la propia mujer y tomar otra. No usaban otras armas que lanzas, picas, hachas y porras y crán ejercitados en su arte militar mucho mejor que ninguna de las naciones confinantes. La corona de plumas de un solo orden era insignia de todos los que podían tomar armas, la de 2 órdenes era de solo los nobles y principales, y la de colocar una esmeralda grande, que correspondía sobre la frente, era de solo el rey Osiri. En el número de años que duró el gobierno de estos desde su entrada a Quito, hasta que pasó el dominio a los incas del Perú, no hay ni puede haber cosa cierta. Unos por las tradiciones y los depósitos de las piedrecillas se alargaron a 700 años, con la sucesión de 18 siris, y otros con las mismas cuentas y tradiciones solo se extendieron a 500 años, con la sucesión de 15 siris, que parece lo más probable, para seguir su tal cual cronología. Omito los nombres que les clana a algunos, como también el cálculo de los años que reinó cada uno, por ser cosas muy inciertas y nada interesantes. La dominante pasión de los siris fue ciertamente la de hacer conquistas y dilatar por medio de ellas sus dominios, si bien nunca supieron ponerlos en aquella armonía y cultura que los incas. Todas las nuevas conquistas que hicieron los primeros fueron hacia el norte. A uno se atribuye la de las provincias de Poritacos, Coyahuasos y Linguachis, a otro las de Cayambí y Otavalo, y a otro las de Imboya, Huaca y las demás hasta Tusa, término de donde nunca pasó ningún conquistador antiguo, hasta que no entraron los españoles. En todas las provincias nuevamente conquistadas fabricaron sus plazas de armas, que eran unos terraplenes de figura cuadrada de 1 o 2 altos, con escalas levadizas de que hablaré después. Cerca de estas plazas fundaban siempre algún pueblo, donde vivían los oficiales y capitanes de cada provincia, los cuales eran siempre de la nación Cara, con el pretexto de enseñar a los del país el arte militar y el uso de las armas propias de ella. Se ven hasta hoy las ruinas y vestigios de aquellas plazas y se distinguen a prima vista de las fortalezas que hicieron después los peruanos. La provincia de Imbaya, que era la mayor y la más poblada por aquella parte, fue siempre trágica y de mala fe. Poco después de conquistada por el cuarto o quinto Siri, se sublevó y se puso en armas, dando la muerte a todos los oficiales de la nación Cara que estaban allí puestos. Hizo por largo tiempo una poderosa resistencia, por no admitir segunda vez el yugo, y solo se rindió cuando a fuerza de viva y continuada guerra se vio consumida la mayor parte. Fueron sacados todos los residuos, sin dejar chico ni grande, y distribuidos en corto número en las otras provincias del reino. En la del Mbaya, hasta cuyo nombre quedó extinguido, se pusieron las semillas de nuevos pobladores, todos o casi todos de la raza extranjera de Carán, por cuyo motivo se denominó desde entonces la provincia de los Caranquis.
Al séptimo Siri le atribuyen la primer conquista por la parte del sur, que fue la de la provincia de la Tacunga, aunque muy numerosa y poblada, poco guerrera. Su sucesor, que dilató los dominios hasta los confines de la provincia de Mocha, emprendió con mal éxito la de Purua. Este gran estado, igual al primitivo de Quito, había mantenido perpetua guerra con los huancavilcas marítimos y con los régulos de Cañar, por lo que los puruayes eran muy aguerridos y salían comúnmente ventajosos por la destreza de las armas arrojadizas, que no eran comunes a las naciones confinantes. Ellos usaban, a más de las lanzas, macanas y dardos, de la guaraca, esto es la honda, y se ejercitaban en ella desde niños de tal modo que cazaban animales y derribaban el señalado fruto de un árbol. Usaban asimismo de la huicopa, esto es una pequeña porra arrojadiza de pesado leño, con la cual dan y hacen todavía tiros tan certeros como de fusil. Por ser superior en armas y por hallarse también coligada la provincia de Purua con sus confinantes de Chimbo y Tiquizambi, desistieron los siris enteramente de aquella empresa y se contentaron con establecer la amistad. En el 11º Siri se extinguió la línea masculina de Carán, porque habiendo muerto los hijos y no teniendo sobrino, hijo de hermana, no le vivía sino Toa, hija única, la cual, según la ley, no podía heredar el reino. Mas como amaba tiernamente aquella hija, se dice que, con parecer de todos sus grandes y señores, derogó la ley antigua y estableció la nueva, de que pudiese en ese caso heredar la hija, reinando juntamente con aquel señor, que libremente eligiese por su consorte y sucesor en el reino. Esta nueva ley, que fue recibida con aplauso y gusto de todas las provincias, fue el único camino de unirse con el reino de Quito la provincia de Purua y sucesivamente las demás hasta los confines de Paita.